Paz de Cristo, hermanos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una transmisión más a través de nuestra página de Facebook, Rey de Reyes, hermanos. Como siempre es un gusto poder saludarlos a través de este medio y bueno, sin más preámbulo, vamos a meditar brevemente en la palabra del Señor. Para esto, mis queridos hermanos, los invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 2. Génesis capítulo 16 versículo 2 dice de la siguiente manera: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Amén, aleluya. Hermanos, la Biblia está llena de situaciones cotidianas por medio de las cuales el Señor nos quiere enseñar algo. Y tal es el caso de la historia de Sarai y Abraham en el pasaje que acabamos de leer. Sarai, bueno, pues se encuentra felizmente casada, ya han pasado algunos años de que formalizó su relación con Abraham. Pero a pesar del gran amor que existe entre ella y Abraham, no lo han podido ver concretado en un pequeño Abraham o en una pequeña Sara. Y es esta situación, hermanos, la que hace que Sarai y Abraham se introduzcan en una serie de conflictos donde habrá rivalidad, desprecio y abandono. Y todo esto, mis queridos hermanos, amigos, por no escuchar la voz adecuada. De la misma manera, cada uno de nosotros somos sometidos a las mismas circunstancias que Sarai y debemos aprender a escuchar la voz adecuada. Y cuando me refiero a escuchar, hermanos, no me refiero al sentido sensorial de solamente oír, no. Me refiero al sentido de escuchar y hacer caso. En otras palabras, hermanos, escuchar para obedecer. Eso fue lo que hizo Abraham en el pasaje que leímos. Dice la historia o dice el pasaje: y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Esto aquí se quiere decir, hermanos, que Abraham no solamente escuchó lo que su esposa decía, sino que él prestó atención a lo que le estaba diciendo, pero también atendió a lo que ella le dijo, aleluya, ya que no solo oye la molestia de su mujer, sino que la escucha y obedece a su petición, complicándose la vida. Y esta es una situación cotidiana, mis queridos hermanos, que se repite día con día. Por ello, la importancia o lo que vamos a estar meditando en esta bella noche es esa importancia de que aprendamos a escuchar la voz correcta. Aleluya. De hecho, ese es el mensaje, ese es el título de este mensaje: escucha la voz correcta. Y es que la realidad, hermanos, es que alrededor nuestro hay un sinfín de voces que nosotros estamos escuchando, pero lamentablemente todas esas voces que nosotros escuchamos no siempre van a ser de bendición para nuestra vida, o no siempre vendrán de parte de Dios, como es en el caso de Sarai y Abraham, que Abraham escucha a Sarai, pero en lugar de que esto sea de bendición para sus vidas, se convierte en un martirio posteriormente para Sara, porque bueno, será atormentada por Agar y por el hijo que Abraham tiene con la sierva, a tal grado que en algún momento Abraham tendrá que despedir a esa sierva y también al hijo que lleva su sangre. Todo por atender a la voz incorrecta. Aleluya. Y si hay una voz, mis queridos hermanos, de la cual nosotros nos debemos cuidar, o a la que debemos de estar pendientes de no hacerle caso, es la voz del enemigo. El Señor lo reprenda. Esa es la peor voz que puedes escuchar, y a lo mejor puedes estar pensando: bueno, no, es que yo no escucho la voz del enemigo. Bueno,
Algo que debemos nosotros recordar acerca de esto, hermanos, es que la voz del enemigo es muy sutil. Entonces él tiene mucho cuidado de no revelarse abiertamente acerca de quién es, para que entonces nosotros podamos atender esa voz, para poder distinguir esa voz o para poder hablar acerca de esta situación que podemos llegar a prestar oídos a la voz del enemigo. Hermano, te voy a invitar que ahí en tu casa, en el mismo libro de Génesis, solamente que ahora el capítulo es 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí podemos ver el primer momento, hermanos, en donde el enemigo le susurra a la creación de Dios. El momento en donde el enemigo quiere sembrar la duda. El momento en donde el enemigo quiere que nosotros nos desenfoquemos acerca del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y podemos darnos cuenta que Eva no está alerta acerca de lo que está sucediendo, sino que ella presta oídos a lo que el enemigo le está diciendo, sin considerar el hecho de que él es astuto. Muchas veces nosotros en la vida sí andamos y el enemigo llega a susurrarnos y nosotros atendemos a su voz y no logramos distinguir lo que está sucediendo alrededor. Dentro de la historia de la caída del hombre, hermanos, hay muchos aspectos de los cuales nosotros podemos hablar, los cuales podemos resaltar. Uno de ellos es como Eva escucha la voz del enemigo y sobre todo lo que le dice. Él siempre ha intentado destruir la obra de Dios y lo hace a través del engaño. En el Evangelio de Juan, mientras el Señor está teniendo una discusión con los escribas, con los fariseos, Él les dice: ustedes son hijos del diablo, aquel que ha sido engañador desde el principio. Una de las características del enemigo no solamente es que él es astuto, sino que él es engañador acerca de lo que nos está diciendo. Y tal es el caso como sucede con Eva. El enemigo le pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esa fue la instrucción que verdaderamente Dios les dijo. Eso fue la prohibición, por decirlo de alguna manera, que el Señor le dio a Adán y a Eva. No, el enemigo se encargó de disfrazarlo, de distorsionarla de tal manera que pudiera Eva desafiar lo que Dios había dicho. Dios le había dicho: de todo el árbol que hay en el huerto pueden comer, excepto de este. Y date cuenta cómo el enemigo lo voltea y le dice: ¿no comáis de todo árbol del huerto? No, eso no fue lo que el Señor dijo. Él la está engañando para envolverla. Muchas veces nosotros atendemos a esa voz a través de los mandamientos que el Señor nos ha dicho. El Señor nos dice: guárdate de esto, no practiques aquello. Y entonces viene esa voz y nos susurra al oído y nos dice: ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Que no tienes libertad en Cristo? Bueno, ¿por qué vas a obedecer a lo que te está diciendo si eso te está causando algún tipo de placer, si esto está llenando algún vacío? Y entonces él distorsiona lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y lo que es lamentable, mis queridos hermanos, es que nosotros atendemos a esa instrucción. Regresemos a nuestra historia inicial, a Abraham y Sarai. Date cuenta cómo ahí en el Génesis, en el capítulo 16, versículo 2, Sarai reconoce que su esterilidad no es por casualidad, sino que esa esterilidad procede de Dios. Génesis 16, 2 dice: ya ves que el Señor me ha hecho estéril.
Saraí tenía una conciencia de que el Señor la había hecho, o esa esterilidad se debía a algo que el Señor estaba operando en su vida. Cuando vemos toda la historia, cuando logramos ver todo el cuadro, nos podemos dar cuenta de que había un propósito para que ella estuviera de esa manera, para que todavía no pudiera concebir, para que el patriarca todavía no tuviera hijos. Sin embargo, a pesar de que Saraí sabía que era voluntad de Dios que ella estuviera estéril, ella cedió ante la presión, ella cedió ante el engaño del enemigo. Y entonces trata de encontrar una salida fácil, porque así son aquellas cosas que el enemigo ofrece, mis queridos hermanos. Son aparentemente fáciles al momento, son soluciones rápidas, son soluciones sencillas. Sin embargo, eso nunca es una solución. Piensa en Saraí, todo el problema en el cual se mete solamente por desatender lo que Dios había determinado para su vida. Otro aspecto importante, hermano, no solamente es que el enemigo va a estar ahí para engañarnos, para transformar la verdad, para torcerla y poder cumplir él sus propósitos perversos y malvados dentro de la vida de las personas, sino que además él también usa personas para podernos engañar. Génesis capítulo 3, versículo 17, encontramos lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice de la siguiente manera: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El enemigo o la voz del enemigo, hermano, no solamente va a ser sutil para con cada uno de nosotros, sino que además va a utilizar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Miremos la historia del Génesis, la historia de la caída del hombre, cómo el enemigo engaña a Eva y cómo Eva engaña a Adán o le da del fruto, y entonces los dos son arrastrados a esa perdición que hoy azota a toda la humanidad. Por ello, hermano, nosotros debemos de poner atención a aquellos comentarios que escuchamos a nuestro alrededor, aquellas personas que, ojo, bien intencionadas, quieren ayudarnos de alguna manera y hacer esto, hacer aquello. Sin embargo, no siempre el escuchar a las personas que están a nuestro alrededor va a ser para nuestro bien. El Señor, cuando está hablando aquí con Abraham, resalta el hecho, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. En otras palabras, ahí está hablando acerca de que él escuchó a Eva para obedecerla. Lo mismo le sucede al patriarca de la fe, lo mismo le sucede a Abraham. Date cuenta cómo atiende él la molestia, el dolor, la incomodidad de Saraí, que Saraí le dice, ¿ves que el Señor me ha hecho estéril? Bueno, aquí está mi sierva, llégate a ella y entonces yo tendré hijos a través de ella. Y el versículo termina diciendo, y Abraham atendió la voz de su mujer. Qué peligroso, hermanos, es escuchar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y te repito, no es que sean malas personas o que en su corazón esté el hacernos daño. No, muchas veces esas personas tienen buenas intenciones, quieren ayudarnos. Pero hay que considerar si lo que nos están diciendo viene de parte de Dios, o si lo que nos están diciendo viene de parte de su carne, o si nosotros en nuestra desesperación por la situación queremos salirnos, como dijeran por ahí, por la tangente, hermanos. Y es que las situaciones, las crisis de la vida, mis queridos hermanos, nos pueden llevar a la desesperación a tal grado que nuestro oído puede dejar de escuchar, puede dejar de estar calibrado a la voz de Dios y atender a lo que está a nuestro alrededor, tomando decisiones equivocadas, lo cual solamente nos lleva a complicarnos más la vida, a sumergirnos más
en esa situación, en esos problemas, en esas complicaciones que existen, mis queridos hermanos. Por eso la importancia de que nosotros podamos estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero también que aprendamos a discernir, en otras palabras, a distinguir la voz que nosotros estamos escuchando en medio de la crisis, en medio de la prueba, porque es ahí donde el enemigo vendrá y querrá hacernos tropezar. Recordemos lo que nos dice la Biblia acerca de esto, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En nuestros momentos de debilidad, en nuestros momentos de crisis, cuando nos vemos abrumados o sobrepasados por la problemática de la vida, somos presas fáciles para escuchar la voz del enemigo, pero también para que el enemigo use a las personas que están a nuestro alrededor. Y mira, pensemos en las consecuencias que tuvo el matrimonio de Sarai y Abraham por atender el ruego de esta mujer. Abraham tiene un hijo con Agar, él es Ismael, y entonces Agar mira con desprecio a Sarai. ¿Por qué? Porque bueno, ella sí había podido darle un hijo al patriarca, lo cual Sarai durante muchos años de matrimonio, de relación, no lo había podido hacer. Y entonces viene la amargura a esta mujer. Y es que escuchar la voz incorrecta, hermano, amigo, siempre traerá consecuencias desastrosas para nuestra vida, pero también para las personas que nos rodean. Miremos nuevamente el relato de la caída del hombre. Ahora en Romanos capítulo 5, versículo 12, encontramos lo siguiente: las consecuencias de escuchar la voz incorrecta. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál fue la consecuencia terrible, hermanos? ¿Cuál fue la consecuencia garrafal acerca de que Eva escuchara la voz del enemigo? Y la consecuencia de que Adán escuchara la voz de Eva. Bueno, que el pecado entrara al mundo, que nuestra relación con el Creador se viera fracturada y que hoy en día el mundo viva desafiando a Dios, el mundo viva en contra de los preceptos que el Señor ha enseñado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué todo este mundo de pecado? ¿Por qué tanta desobediencia en el mundo? ¿Por qué tanta maldad? Bueno, solamente por no escuchar la voz correcta. Esto es muy interesante, hermanos, porque tú puedes ver cómo en el libro de Génesis Dios le hablaba al hombre. Dios estaba en el huerto y tenía una relación estrecha con el hombre. Pero ellos escucharon la voz incorrecta y todo esto se rompe. Y así como lo escribe Pablo en la carta a los Romanos: por cuanto un hombre pecó, vino el pecado y se diseminó a todos los hombres. Pero no solamente eso, sino que también la muerte entró por un hombre y la muerte se dispersó a toda la creación de Dios, solamente por no saber escuchar. Qué tremendo es esto, hermano. No sé cuántos de nosotros nos hayamos puesto a pensar en las consecuencias de solamente escuchar una voz que aparentemente no va a causar ningún daño, que aparentemente nos va a traer algún beneficio, que aparentemente va a resolver un conflicto, va a resolver una situación, pero solamente empeora las cosas. Por eso la importancia de saber a quién escuchar. Pero nosotros, hermanos, no solamente escuchamos la voz del enemigo, no solamente escuchamos la voz de las personas que están a nuestro alrededor y que en ocasiones pueden ser instrumentos del enemigo. Nosotros también escuchamos la voz de Dios. Bendito sea
el nombre del Señor, porque nosotros tenemos un Dios que nos habla, un Dios que nos instruye, un Dios que nos dirige, un Dios que nos dice, aleluya, qué es lo que debemos de hacer y por qué camino ir. Pero dentro de la historia bíblica no solamente vemos a ese Dios que nos habla, aleluya, sino que también podemos encontrar a hombres que escucharon la voz correcta. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, el hombre que escucha la voz correcta también es Abraham. Abraham no solamente escuchó la voz de su mujer y se complica la vida, sino que Abraham también tiene ese privilegio de poder escuchar la voz y atender a la voz de Dios, porque recuerda, el escuchar no solamente es que oigas, no, el escuchar tiene que ver con el hecho de que pongas atención, prestes atención a lo que se te está diciendo y entonces lo lleves por obra. Eso fue lo que hizo Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18 lo dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 22, versículo 18. Es el Señor el que le está hablando a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Date cuenta cómo el Señor siempre está al pendiente acerca de lo que nosotros escuchamos. Nos dimos cuenta cómo a Eva le reprocha el hecho de que escuchó la voz de la serpiente, cómo a Adán le reprocha el hecho de que escuchó la voz de su mujer, cómo Abraham en algún momento escucha la voz de su mujer, pero ahora, aleluya, Abraham escucha la voz correcta, escucha la voz del Creador, escucha la voz del Señor y entonces el Señor lo bendice grandemente, pero esa bendición no solamente alcanza a Abraham, sino que el Señor le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros atendemos la voz del Creador, mis hermanos, no solamente somos bendecidos nosotros, sino que todo lo que nos rodea es bendecido. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, hermanos, si bien es cierto que poder escuchar la voz del enemigo es fácil y él se vale de muchos medios, de muchos recursos para que atendamos a sus mentiras, a sus engaños, el poder escuchar la voz del Señor no es tan fácil, no es tan sencillo cuando estamos inmersos dentro de los problemas, cuando estamos inmersos dentro de la crisis. Génesis capítulo 15, versículo 3 nos enseña esto. Dice de la siguiente manera el libro de Génesis en el capítulo 15, versículo 3. Dijo también Abraham. Abraham está hablando con el Señor y entonces Abraham le dice al Señor, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham ya tiene algún tiempo que dejó su tierra, que dejó a su parentela, que ha caminado con el Señor, que ha estado con él, y el Señor le ha prometido que le va a dar un hijo. Sin embargo, el patriarca ve que se hace viejo, ve que su mujer se llena de arrugas, ya no tiene la misma vitalidad, y entonces él empieza a dudar acerca de lo que el Señor le ha prometido. Y no porque Abraham no haya visto el respaldo, la gloria de Dios. Él ha visto el respaldo, él ha visto la gloria de Dios, él ha platicado con Dios, aleluya. Pero bueno, las circunstancias son tremendas. Dentro de esta historia, dentro de la historia de Génesis 15, hermanos, es interesante notar dónde se encuentra Abraham. Abraham, cuando está dialogando con el Señor, él se encuentra dentro de su tienda. Eso quiere decir que él no puede ver abiertamente el panorama, que él no puede ver lo que el Señor le tiene preparado. Y muchas veces nosotros en medio de la crisis, en medio de los problemas, nos encontramos así como Abraham. A lo mejor no estamos dentro de una carpa, pero sí estamos dentro del problema, estamos dentro
de la crisis, hermanos, y es difícil que nosotros podamos ver más allá de lo que estamos viendo en ese momento. Sin embargo, el Señor se da cuenta de esto, de la desesperación, y entonces le dice a Abraham: Abraham, sal, mira al cielo, date cuenta que esa carpa no limita lo que voy a hacer contigo, hermano. Ese problema, esa crisis, que no te limite. Levanta tus ojos al cielo, aleluya, y mira al Señor, que Él está ahí. Atiende a su voz, date cuenta que Él no te ha dejado, que Él sigue ahí, y que eso que Él te ha prometido lo va a cumplir, así como en la vida de Abraham. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para poder escuchar la voz de Dios? Una vez que el Señor ha sacado a Abraham de su tienda y le ha mostrado las estrellas del cielo y le dice: mira, Abraham, las estrellas, ¿las puedes contar? No, Señor, no las puedo contar. Bueno, así será tal tu descendencia. Y date cuenta cómo Abraham se quejaba de que no había tenido todavía un hijo y de que le iba a heredar un esclavo. Pero el Señor le abre el panorama, el Señor le brinda esperanza y entonces le promete una descendencia como las estrellas en el cielo. Aleluya. Sin embargo, para poder escuchar la voz de Dios, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer algo. Génesis capítulo 15, versículo 9, lo dice de la siguiente manera. El Señor le está hablando a Abraham y le dijo: traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Abraham? Que le levante un altar. ¿Cómo nosotros levantamos un altar? Ciertamente, nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animales, ya no hay derramamiento de sangre, mis queridos hermanos. Pero hoy en día, nosotros tenemos que seguir levantando altares ante el Señor. Lo que estamos haciendo en esta noche a través de esta transmisión es levantar un altar. Es escuchar la voz de Dios. Cuando tú vas a tu momento de intimidad con el Señor, cuando tú vas a orar, estás levantando un altar. En otras palabras, Dios te va a hablar a través de los altares que tú estás levantando, porque donde se levantaba un altar, ahí se manifestaba la gloria de Dios. Una vez que Abraham ha levantado este altar, el Señor le vuelve a hablar, le confirma la promesa, ahí le vuelve a decir que no le va a heredar ese siervo, sino que un hijo salido de sus lomos. Y no solamente eso, también el Señor le revela otras cosas acerca de la descendencia que él va a tener. Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham para escuchar la voz de Dios, mis queridos hermanos? Fue ir y ofrecer un sacrificio vivo ante la presencia del Señor. Tú quieres que el Señor te hable, tú quieres escuchar la voz de Dios, levanta un altar. Sigue practicando estos altares que tenemos los miércoles. Síguete congregando y ahí estarás escuchando la voz. Ve a tus momentos de intimidad, a tu vida devocional, lee tu Biblia y Dios te estará hablando a través de ello. Estarás escuchando la voz de Dios. Pero recuerda, no solamente basta con que oigas. Tienes que escuchar atentamente lo que Dios te dice y ponerlo por obra. Aleluya. ¿Cuál fue la consecuencia de que Abraham escuchara la voz de Dios? Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Las consecuencias, hermano, de escuchar la voz serán que aquellas personas que están a tu alrededor serán bendecidas. Serás bendecido tú, será bendecida tu familia, serán bendecidos tus amigos, serán bendecidos tus amigos. Aleluya, por cuanto obedeciste a la voz de Dios. Qué contraste tan tremendo, hermanos. Qué impactante es poder ver las dos realidades. ¿Qué sucede si yo escucho la voz del enemigo,
tragedia, dolor, desesperación, muerte. Pero ¿qué sucede si escucho la voz de Dios? Va a haber vida, va a haber bendición, va a haber abundancia. Aleluya. Las situaciones difíciles en la vida llegarán tarde o temprano, hermanos. Esto es una seguridad aquí en esta vida. No siempre podremos estar arriba, en algún momento nos tocará estar abajo. Y bueno, esas circunstancias desafiantes llegarán a nuestra vida tarde o temprano. Es por ello, hermanos, que es muy importante saber a quién escuchar en medio de esos momentos, ya que de no hacerlo podemos complicarnos la vida, como lo hicieron Saraí y Abraham, por no saber escuchar, pero sobre todo por no escuchar la voz correcta. Muchas veces en medio de la crisis habrá muchas personas bien intencionadas que nos quieran ayudar. Sin embargo, debemos de tener cuidado al escuchar su voz, ya que pueden desviarnos del propósito de Dios. Recuerda a Saraí, ella estaba consciente de a quién se debía la esterilidad, pero bueno, ella se dejó ganar por la situación y toma una decisión equivocada. Que nosotros no nos dejemos ganar por las situaciones, sino que sepamos esperar para no desviarnos del propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es por todo esto, hermanos, que lo mejor que podemos hacer es aprender a escuchar la voz de Dios, lo cual se hace por medio de los momentos de intimidad con Él y con la lectura de su palabra. Damos gracias al Señor, hermanos, porque a través de esto que ha sucedido hemos tenido una oportunidad para poder escuchar su voz, para poder tener más tiempo y pasarlo con Él en la intimidad, para poder escudriñar más su palabra. Y si no lo has hecho, hermano, la invitación es que te ocupes más de tu vida devocional, que te ocupes más de la oración, que te ocupes más de la lectura de su palabra, porque a través de estos ejercicios espirituales tu oído estará ejercitado para poder escuchar la voz de Dios. Pero recuerda que escuchar no es solo oír, sino prestar atención a lo que se nos dice y sobre todo ponerlo por obra, porque entonces no sucumbiremos ante la duda, ante la espera o ante las circunstancias, sino que se irán materializando todas y cada una de las promesas que el Señor nos ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. La invitación, hermano, es que escuches la voz correcta. Inclina tu rostro ahí en tu hogar y vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a escuchar la voz de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre eterno, Dios todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu voz, por este altar que tú nos concedes de levantar para honra y gloria de tu nombre, mi Señor Jesucristo, porque es a través de estos momentos, a través de tu palabra, que tú nos das dirección, que tú nos das instrucción, Padre eterno. Bendigo la vida de cada uno de aquellos que están escuchando el mensaje, de aquellos que sintonizan la transmisión, Padre Santo, porque yo sé que tú les estás hablando, Padre eterno, pero también te pido que nos ayudes a ser hacedores de todas y cada una de las cosas que tú nos has dicho a través de los predicadores, a través de los mensajes, a través del consejo de tu palabra, Señor. Aleluya. Porque es a través de esa obediencia que nosotros demostramos, Señor, en cómo se van concretando, Padre eterno, las promesas que tú nos has dado, en cómo va tomando forma ese sueño, esa visión que tú has dado a cada uno de nosotros, Padre eterno. Ayúdanos a ser hacedores de esa palabra, Padre eterno. Aleluya. Y líbranos, guarda nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, de atender a la voz del enemigo o de atender a las personas que el enemigo está usando para desviarnos
propósito, mi Padre eterno, aleluya. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, aleluya. Pone en nosotros el querer como el hacer, Padre eterno, tu voluntad, porque solamente a través de ello podremos ser canal de bendición, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos a escuchar la voz correcta en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Hermano, aprendamos a escuchar la voz correcta. Te repito, alrededor nuestro hay muchas voces. Por eso la importancia de que nosotros aprendamos a distinguir cuál es la voz del Señor. Fue un gusto estar con ustedes, compartir el mensaje de la palabra del Señor. Nos vemos el domingo en cada uno de los cultos que nos corresponde. Me dará mucho gusto también poder verlos, poderlos saludar ahí de viva voz, mis queridos hermanos. Quedamos despedidos con el último texto de la Biblia, que dice de la siguiente manera: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.